Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando sobre este tema que es el teatro. Ya habíamos hablado en un video anterior acerca de lo que era el teatro, el concepto del teatro. También vimos los diferentes teatros modernos, como el del oprimido, el expresionista. Hoy nos toca hablar del teatro, pero como medio de expresión social. Cuando hablamos de teatro, no estamos hablando solamente de una representación al azar. Como vimos en un video anterior, el teatro nos va a ayudar a crear un mensaje, a reflexionar, a educar, a enseñar. Por lo tanto, el teatro no es meramente para el disfrute escénico, sino también para poder, como dice acá, para poder tratar temas históricos y culturales, tratar temas que de verdad afecten a la sociedad. Por lo tanto, dentro de la literatura gramática hay un concepto muy amplio porque el teatro es una realización escénica de expresión individual, pero también social. Por lo tanto, las obras que va a tocar se van a fundamentar en temas históricos, en temas culturales, que nos van a permitir comprender la realidad social y los conflictos de un determinado periodo en una determinada región. ¿Cómo puedo yo utilizar el teatro para atacar los problemas de la sociedad? Número 1, puedo utilizar el sociodrama. Es una técnica teatral de carácter social, educativo y participativo. Quien sea puede participar en el momento que guste, que consiste en la representación dramatizada de un problema colectivo. Si bien puedes hacerlo en grupos pequeños, tienes que tocar un tema que sí o sí afecte a la sociedad en la que vives. Por lo tanto, con ese problema tú vas a poder analizar, vas a poder comprender el tema y buscar soluciones. El sociodrama se da en cualquier momento, en cualquier lugar, simplemente es representar el problema que tú deseas y obviamente analizar ese problema con todo tu público. ¿Qué elementos va a tomar el sociodrama? Número 1, no va a priorizar la estética, por cierto, el sociodrama no prioriza el hecho de si lleva traje, no lleva traje, que si tiene música, no nos interesa. En el sociodrama no necesito actores profesionales, por lo tanto no hay experiencia actoral, pero sí va a ser la experiencia social. Sus elementos principales son el tema conflicto social, un tema de la sociedad real, ¿no? La violencia, discriminación, abuso de poder, etc. Tiene que haber un escenario, no necesariamente un escenario de teatral, sino un escenario improvisado, un escenario que no sea muy complejo. Deben haber personajes que obviamente van a ser interpretados por participantes voluntarios. El sociodrama, a diferencia de un teatro convencional, no obliga a nadie, sino que es voluntaria la participación. Y obviamente estos van a representar roles de la vida real. Tiene que haber un grupo y un público. El grupo es el que realiza el sociodrama y el público puede intervenir en el momento que se le permita y se puede fundamentar un diálogo posterior entre los representantes o los que hicieron el sociodrama con el público que estuvo presente observando. ¿Para qué sirve el sociodrama? ¿Cuál es su función social y educativa? Un sociodrama nos permite analizar conflictos reales, desarrollar empatía frente a estos problemas, fortalecer habilidades comunicativas para que, si yo represento un problema, pues pueda solucionarlo sin necesidad de recurrir a la violencia, promover el trabajo colectivo y generar propuestas de cambio. Un sociodrama es muy utilizado dentro de la educación, el trabajo comunitario, la psicología social y obviamente la pedagogía crítica. ¿Quiénes son los autores y referentes del sociodrama? Primero, Jacob Levi Moreno, con su obra Creador del sociodrama y precursor del sociodrama. Augusto Boal, que fue uno de los precursores de lo que es el teatro del oprimido o el teatro foro, donde participan todos los que están, público y actores. Cuando hablamos de la representación y dramatización, siempre tiene que ser un tema de interés, obviamente realizado por un grupo de personas. Los elementos de su drama van a ser el tema, el problema, el conflicto y el escenario improvisado. No necesita que hagamos demasiadas escenas, sino que esté basado en hechos reales, que trate conflictos sociales y que promueva la empatía principalmente. Y no nos olvidemos que un sociodrama debe generar debate en el público. Pasamos a un siguiente medio de expresión social y vamos a hablar en este caso de la pantomima. La pantomima es un subgénero dramático del mimo, es decir, se define como el arte de contar una historia sin utilizar la palabra hablada. Vamos a usar el cuerpo, vamos a usar los gestos, los movimientos y no vamos a utilizar en ningún momento una palabra mediante nuestra boca. A diferencia
del mismo y puro mimo, es decir, la pantomima por lo general tiene una estructura narrativa clara. Va a tener un inicio, va a tener una introducción, un nudo y un desenlace. La pantomima no va a ser solamente utilizar nuestro cuerpo, sino que va a haber un desarrollo de una historia. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la pantomima? Como no vamos a utilizar el habla, no vamos a utilizar nuestra boca, vamos a recurrir a tres pilares fundamentales. Uno, la expresión facial. El rostro es el diccionario de las emociones, por lo tanto, un movimiento de cejas o labios puede ser una forma de comunicar alegría, miedo, sorpresa o tristeza. Tu expresión facial es fundamental en la pantomima. La gesticulación. Como no van a haber palabras, tú vas a realizar movimientos de manos, de brazos, para crear objetos invisibles. Puedes usar incluso algunos elementos como cuerdas, vasos, paredes, pero siempre vas a hacerlo mediante la técnica de la isopraxia, es decir, vas a imitar la forma y el peso del objeto que tú deseas representar. El lenguaje corporal, que es muy importante, se utiliza para indicar la edad, el cuerpo, el peso, el clima, el estatus social del personaje. Tu lenguaje corporal debe ser capaz de transmitir lo que tus palabras no puedan. ¿Quiénes son los grandes exponentes de lo que es la pantomima y el legado que nos han dejado hasta el día de hoy? Si bien tenemos varios autores en la actualidad, los que más sobresalen son Charles Chaplin, que aunque su pantomima estaba más dirigida al cine, su técnica era pura pantomima. Porque todo lo que él contaba, todo lo que él narraba mediante las películas, eran con movimientos, eran con sonidos. No habían palabras, no había un idioma establecido, por lo tanto, Charles Chaplin va a pasar a la historia como uno de los mejores mimos a nivel mundial. También vamos a tener a Marcel Marceau, considerado como el mejor mimo de la historia. Creó el personaje Bip, un payaso melancólico con una flor roja en su sombrero, que es muy común verlo en diferentes escenarios. Además que se convierte en un icono nacional del mimo. Hay otros autores como Jean-Gaspard de Borau, Annette de Croix, Marcel Marceau, Buster Keaton, que también han sido parte de lo que es la pantomima. Sin embargo, vamos a destacar a estos dos principales. ¿Qué pasa con la pantomima en la actualidad? Hoy en día la pantomima no se limita solo al teatro o a situaciones específicas. La pantomima se ha convertido en un arte más callejero. Se utiliza como entrenamiento actoral, ya que muchos utilizan la pantomima para mejorar su posición corporal. En el teatro físico, donde se mezcla la danza y la acrobacia, los circos son un ejemplo de esto. Y al cine de animación, cuando una persona desea realizar movimientos mediante CGI en una película, pues practica la pantomima para que se pueda ver más realista. Bien, y terminamos con el último medio de expresión social, es los títeres. ¿Qué son los títeres? Los títeres son la manifestación artística más antigua de la humanidad. Además que su esencia va a radicar en la animación y el acto de dotar de alma, de vida a algo que no lo tiene. Es decir, darle vida a algo inerte que no necesariamente va a realizar gestos y movimientos de cara, pero que sí va a tener una intención dramática. Según la técnica de manipulación del titiritero, tenemos diferentes tipos de títeres. Número 1, el títere de guante. El actor inserta su mano dentro del cuerpo del títere como un guante y este pues va a depender de los movimientos que realice el actor. Uno de los más claros ejemplos es cuando nosotros tenemos un títere y pues utilizamos nuestros dedos para hacer los movimientos necesarios. La marioneta o títere de hilos, que se manipula desde arriba mediante una cruceta de madera, donde van a colgar hilos que mueven las articulaciones del títere. Es una técnica bastante compleja, pero que crea movimientos más naturales. El títere de varilla, donde el cuerpo se sostiene solo con una vara central y las manos se mueven con varas más delgadas. Si bien es muy utilizado, este va a permitir gestos más estilizados y elegantes, pero también su manipulación es más compleja. El títere de sombras, donde son figuras planas articuladas o no, que se proyectan sobre una pantalla iluminada por detrás, creando una narrativa de siluetas. Una de las más sencillas de realizar, pero también de las más complejas, pues aquí el actor debe utilizar su voz para dar el mensaje.
Y el bunraku, que es una técnica japonesa donde 3 titiriteros mueven un solo muñeco a la vista del público. Es considerada una de las formas más perfectas de animación. Esta técnica japonesa es una de las más complejas porque estamos hablando de que los titiriteros no solo van a mover un muñeco, sino que van a crear una historia, un escenario utilizando los títeres. Autores más representativos: Javier Villafañe, Federico García Lorca, Jim Henson y Philip Genti. La simbología del títere. Si bien los títeres no son de carne y hueso, el actor que lo representa sí lo va a hacer. Por lo tanto, el títere puede tener capacidades que el actor desee dotarle. Para eso va a utilizar dos situaciones muy importantes, que son la metáfora, donde el títere puede representar un concepto, ¿no? La muerte, la alegría, el hambre, o la inmortalidad. Los títeres pueden sufrir daños físicos en escena, o sea, pueden romperse, perder la cabeza, pero vuelven a armarse porque su naturaleza no es natural, es una naturaleza fantástica. Por lo tanto, los títeres nunca van a morir. Bien, hoy en día los títeres no se han perdido, sin embargo los títeres son más animatrónicos gracias a la llegada de la tecnología, pero todavía son manipulados por una persona externa, es decir, el actor. Bien, muchas gracias por tu atención.